¿Cómo estás? ¿Bendecido? Gloria a Dios, hermano, porque el Señor capacita y como te decía hace rato, es tan increíble el Señor porque a veces pensamos que nos ponemos de acuerdo. Empezando, por ejemplo, ahorita con la alabanza, traía nuestro hermano la escritura y se coordina el Espíritu Santo. Y cuando yo le decía a mi esposa lo que el Señor me estaba dando en la semana, me decía, gloria a Dios, porque ¿qué crees? Que con eso van a empezar los niños también. Y yo decía, oh, Señor, no cabe duda que cuando uno va caminando conforme el mismo Espíritu, el Señor va coordinando las cosas. Y estamos ahorita, hermano, pidiéndole al Señor por esta nueva serie que ahorita vamos a llevar, en donde vamos a ver los milagros de Jesús. Y adivine qué, hermano, qué nos toca el día de hoy. Acompáñame a Juan 2. El primer milagro registrado en la Escritura. Definitivamente hubo más, dice la Escritura que hay más, que no alcanzarían los libros, hermano, para anotar todas las grandezas, milagros, proezas que Jesucristo hizo. Solamente hay algunos anotados en la Escritura, pero con eso nos basta, hermano. Realmente sabemos que Jesucristo es poderoso y que a todo aquel que se acerca, hermano, el Señor nos da de su Santo Espíritu. Y vamos a leer el día de hoy en Juan capítulo 2, versículos del 1 en adelante. ¿Lo tenemos todos, hermano? Trae por título Las bodas de Cana. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vamos a ponernos de pie, hermano, para buscar la alianza del Espíritu Santo en esta mañana, hermano. Padre bendito, Señor, gracias, Señor, porque nos permites alabarte, porque no siendo merecedores, Señor, Cristo, Señor, nos ha hecho coherederos, Señor, de esa gracia, Señor. Gracias, Señor, porque hemos recibido, Padre, la salvación por medio de Él. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que haya ese mismo sentir, Padre, desde la alabanza, Señor, desde que está presidiendo, Señor, desde quien está compartiendo con los niños, Señor, y que nosotros aquí como adultos, Padre, permites que haya ese mismo sentir, ese mismo tema. Pero Padre, si tu Espíritu Santo no está edificando, es solo palabrería. Por eso es que en esta hora queremos que tu Espíritu Santo llene nuestras bocas, que nos dé el entendimiento. Y como veíamos hace 8 días, Señor, el Espíritu Santo se encargaría de enseñarnos. Por eso, Espíritu Santo, en esta hora pedimos, Señor, porque vengas tú a enseñarnos. Muéstranos lo que tienes para tu iglesia del parque. Muéstranos, Señor, aquello que ya tienes, Señor, dispuesto para nosotros. Que si hemos de decir algo, Señor, que no conviene, algo, Señor, que viene de nuestra carne, cierra nuestros labios, Señor, a fin de que solamente se exprese
lo que el Espíritu Santo tiene en bien enseñar a la iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Este es el primer milagro, hermano, registrado en la Biblia, en las Escrituras. Y algo que el Señor ha permitido el poder ver, hermano, es que este primer milagro, ¿viste en dónde se hizo? ¿En qué lugar fue hecho? Fue hecho en una boda. Y no fue casualidad que el Señor haya hecho esto en una boda. La primera ceremonia nupcial, hermano, que el Señor mostró fue en Génesis, en el paraíso, con Adán y Eva. Y Dios estaba mostrando que para Él el matrimonio, hermano, la familia, es algo que se debe consagrar y se debe honrar. Y siguiendo esa misma línea, hermano, ahora con Jesucristo, donde Jesucristo muestra su gloria, es en una boda. Donde muestra su primer milagro, hermano, registrado en la Biblia, es en una boda. Y nos da a ti y a mí entender que para Dios la familia y el matrimonio sigue siendo algo honroso. Que estamos viviendo tiempos complicados en donde ahora se nos muestran muchos tipos de familia. Tú puedes ver en los libros de texto de primaria, por ejemplo. Yo ya tuve oportunidad de ver uno de ellos. Y nos muestra que hay diferentes tipos de familia que el mundo ha propuesto. Pero que tú y yo, que tenemos el conocimiento de Dios, sabemos que el molde o el modelo que Dios ha puesto en la familia es precisamente hombre, mujer y los hijos. Lo demás, hermanos, son ideologías del mundo. Lo demás son cuestiones que el mundo ha querido adaptar. Y me preocupa mucho, ¿sabes por qué? Porque precisamente es lo que están recibiendo nuestros niños. Tiempos en donde hoy en día te puedo decir que el enemigo ha venido a destruir las familias. El enemigo ha venido a quitar todo aquello que el Señor ha mandado que sea honroso. Cuando Jesús muestra este primer milagro, hermano, dice que estaban los discípulos, estaba Jesús invitado. Y ahí mostró su poder. Qué importante es que tú y yo, hermano, seamos los portavoces. Que el día de mañana que no estemos, yo le decía ayer a mi hijo, fuimos al hospital, y yo le decía, hijo, ¿viste cómo el Señor permite dar el mensaje de salvación? Digo, porque el día de mañana cuando yo no esté, yo quiero que tú sigas dando el mensaje. Sea el pastor de la iglesia o no lo sea, somos llamados a una cosa. ¿A qué somos llamados? ¿Cuál fue la gran comisión, hermano? Ir y predicar el evangelio. Esa es la gran comisión, no a venir a buscar títulos. Cualquiera de ustedes puede ir y predicar el evangelio si el Señor le ha mandado. Pero lo importante que tú y yo seamos ese ejemplo a nuestros hijos. Una hermana me comentaba hace un tiempo atrás, me decía, es que precisamente este ministerio que Dios me ha dado, yo quiero que mi familia vea y que el día de mañana que ya no esté aquí, ellos puedan continuar con esto que Dios nos ha puesto como familia. Y gloria a Dios, porque eso es lo que Dios ha mandado. Que no se pierdan, pero hoy en día por falta de instrucción, por falta de que estén presentes muchas veces los papás, los hijos salen de la jugada. Y lo que tú como padre no le enseñes, el mundo se va a encargar de educarlos, de enseñarlos. Por eso este primer milagro, hermano, que Jesús hace en esa boda, no fue una casualidad. El Señor sigue velando por la familia, sigue velando por aquellos que a veces ya somos pocos, hermano, y hablando de general. Ya poca gente quiere venir a las iglesias, ya poca gente quiere congregarse, y ¿sabes a causa de qué es? De que tú como papá muchas veces no quieres venir.
Hablábamos con algunos niños y decían, ¿por qué no han venido? Es que mi mamá y mi papá se levantan muy tarde y no nos traen a la iglesia. Y muchas veces nos preguntamos cuando ya nuestros hijos crecen, ¿por qué mi hijo está en las drogas? ¿Por qué mi hijo está en ciertos vicios? Y es porque muchas veces nosotros como padres no les hemos enseñado, no solamente la teoría, hermano, sino también la práctica. Porque ¿sabes una cosa? Lastimosamente te puedo decir que la iglesia, como familia, aquí somos todos muy santos, nos vemos aparentemente, ¿verdad? Pero cuando llegamos a casa, ¿cuántas veces no seguimos comportándonos como cuando estábamos en el mundo? Nuestra hermana Zaira en la semana, por eso, hermano, es que es importante que te conectes, porque ahí el Señor puede mostrar a través de diapositivas, de videos, algo más visual, el que podamos entender la Escritura. Aquí pues estamos muy limitados, hermano. ¿Qué más quisiera yo poner una pantalla y mostrarte? Pero el Señor se ha glorificado así y así vamos a seguir. Pero ¿sabes una cosa? El que nuestros hijos puedan heredar incluso lo que el Señor nos ha dado es una bendición. El Señor ha mostrado que me ha dado una voz muy fuerte. Me decía el ingeniero en una ocasión, profesor Israel, hasta mi oficina escucho su voz, no me imagino cómo tiene a los alumnos. Digo, pues tenemos una iglesia que a veces se nos va la luz, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hermanos, porque ¿sabes una cosa? Nuestros hijos, aún hasta en esos detalles, que el día de mañana quien esté aquí al frente va a saber que se tiene que enfrentar a que nos cortaron la luz. Hace un mes atrás nos cortaron la luz, nos han venido a robar al baño, nos han hecho muchas cosas, hermano, pero mira, como bien se comentaba hace un tiempo, por 30 y casi 2 años, ya casi 32 en enero, hermano, vamos a cumplir, y que el Señor no nos ha dejado avergonzados, ¿sabes? Ningún domingo el Señor ha hecho que no nos congreguemos, sino por el contrario. Nosotros somos los que a veces no queremos congregarnos. Y el día de mañana nuestros hijos, hermano, se están enfrentando a un proceso o a un sistema el cual los está orillando, hermano, a dejar la ley de Dios y agarrar nuevos hábitos o nuevas ideologías. Por eso lo que hoy el Señor mostraba a través de este milagro es que la familia tiene que honrarse, hermano. Dice en el libro de Hebreos, si me acompañas por favor, dice en el libro de Hebreos 13, versículo 4. Hebreos 13, versículo 4. Amén, hermano. El tema del día de hoy se llama del agua al vino, del ordinario a lo extraordinario. Dice el versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y aquí nuevamente, hermano, el Señor mostrando la importancia de que el matrimonio tiene que ser honroso. Y una manera de honrar el matrimonio, hermano, es dando testimonio. En la semana una hermana en Zoom comentaba y decía acerca de un hombre que había el Señor transformado a través del programa de los Alcohólicos Anónimos. Gloria a Dios porque el Señor utiliza medios para que conozcamos su palabra. Y ¿sabes una cosa? Cuando se le preguntó, corrígeme Sai si estoy en un error, que por qué no intentaba regresar con su pareja, y él decía, sí, realmente el Señor ya me ha quitado el alcoholismo, pero yo sigo viviendo todavía como un alcohólico. Quizá ya no tengo ahora el vicio de estar tomando, pero aún me sigo comportando y tengo los mismos hábitos que cuando yo era un alcohólico. Y esa es la triste realidad de la iglesia, ¿sabes? Muchas familias aquí en la iglesia, hermano, están teniendo el problema ¿de qué? De que aquí en la iglesia somos unos, pero cuando llegamos a casa, tal pareciera que estamos hablando de una familia del mundo.
pleitos, discusiones, incluso hasta golpes, hermano. Y no es posible que nosotros que estamos hablando de Jesucristo y que debería de haber un cambio, no haya esa transformación. Jesús transformó el agua. El agua, hermano, que estaba destinado para la purificación. Si usted lee el libro de Isaías, hermano, ahí habla acerca de la purificación. Y que esta agua, hermano, fue transformada en vino. Y aún el maestresala le dice, ¿cómo es posible que hayas dejado el mejor vino hasta el último? En una boda siempre se da el mejor vino. Y lo peorcito se deja ya cuando la gente está pues ya medio feliz. Y tú lo has hecho al revés. ¿Sabes por qué? Porque el Señor hace un cambio de 180 grados. Y no te digo de 360, porque regresaríamos al mismo estado en el que estábamos o el que salimos. El Señor hace un cambio rotundo. Por eso debe de haber esa transformación del agua al vino, de lo ordinario a lo extraordinario. Y que ahora te preguntan y te ven y te dicen tus amigos, oye, ¿cómo es posible? Ya te vi en TikTok, que andas predicando la palabra, pero si tú quemabas baños en la escuela. Yo tengo un video por ahí, hermano. Ya no digo más y no me quitan mi título. Pero ¿sabes una cosa, hermano? El Señor hizo la obra en mí. Porque, gloria a Dios, hermana, porque el Señor hace esa transformación. Y Dios quiere que esa transformación como familia también tú la tengas en casa. Por eso la Escritura dice, honroso sea el matrimonio. Que ese primer milagro que Jesús hizo, lo hizo en una familia que iba a comenzar. Que va a haber problemas desde luego, como cualquier otra persona, otra familia. Pero que tú y yo, hermano, debemos de saber de que ahora ya tenemos ese manual. Y el problema es que muchas veces no lo leemos, no hay una instrucción como padre. Por eso yo te exhorto y te invito, hermano, como dice la Escritura, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Hermano, ¿por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hijo está en las drogas? Pues solo echa un poco atrás el cassette. Lo has instruido, porque la Escritura dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué padre es que los hijos puedan heredar lo que el Señor nos ha dado. A ver, levante su mano. ¿Quién tiene un ministerio aquí en la iglesia que el Señor le haya dado? A ver, levante su mano. Hermana Fanny, hermano, hermana. Ahora bájela. De sus hijos, ¿quién sigue ese ministerio? ¿Sí, hermana? A veces, gloria a Dios por quien sí. ¿Y sabes por qué? Muchas veces porque dice que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Ellos están viendo lo que usted está haciendo. Por eso ayer que yo le decía a mi hijo, el día que yo no esté, hijo, si no viene Cristo antes, que yo ya no esté aquí en la tierra, tú tienes que seguir predicando el evangelio. Tú tienes que seguir compartiendo. ¿Y cómo lo va a hacer, hermano? Viendo mi ejemplo. Porque tú y yo, hermano, en la familia tenemos que también ver esos milagros en los nuestros, en los que son más allegados a nosotros. Pero que si no tenemos el hábito de leer, no tenemos el hábito de congregarnos, hermano, lo que tú no les enseñes, el mundo se va a encargar de hacerlo. Y el mundo ya empezó. Nos compartieron un video, hermano. Lo puedes encontrar tú en YouTube. Es un youtuber cristiano que está haciendo una lucha contra las personas trans en Colombia. Y que este hombre lo quieren meter precisamente a la cárcel porque ahora ya algunos doctores están metiendo incluso químicos en los niños para cambiarlos de sexo. Ahora ya a los niños se les está enseñando o metiéndole la ideología de los cambios de sexo, cuando tú y yo debemos de instruir a nuestros hijos y decirles, esto es lo que la palabra de Dios enseña, hijo. Tú vas a tener que tomar una decisión el día de mañana, pero hermano, si tú no lo estás instruyendo, si tú no le estás enseñando, hermano, va a ser muy complicado.
Por eso es que tú ves que el judío se ríe del cristiano, ¿sabías? Se ríe de los cristianos porque dicen, es que ellos predican, pero su testimonio dice otra cosa. En la iglesia donde se congregan son unos, pero en la familia son otros. Cerrando la puerta de la casa son totalmente gente del mundo. Y eso no debería de ser, porque dice el Señor, honroso es el matrimonio. Honroso, hermano. Tú y yo tendríamos que estar velando por ello, pero el Señor permite que a través sea de la instrucción. En Deuteronomio 6:6, acompáñame por favor. Y que es algo, hermano, que gloria a Dios porque el Señor ha permitido. Ahorita te voy a pasar un instrumento, hermano. Solo quien quiera verlo. Deuteronomio 6:6 al 9. A ver, ingeniero de paquetería, Vicente, ven, por favor, ¿me ayudas? ¿Puedes abrirlo, este estuche, por favor? Solo sacamos uno, ¿vale? Para mostrarlo a los hermanos. Es Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9. Amén, hermano. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9 dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Me prestas una? Dice la Escritura: y los pondrás en los postes de tus casas. Algo que los judíos tienen es que el mensaje, la palabra de Dios, los escritos, la Torah, el Antiguo Testamento, lo tienen ellos en las paredes. Escrituras que han sido estandartes para muchos de ellos. ¿Usted sabe lo que es la mezuzá? ¿Puede levantar su mano? Sé que algunos sí lo saben. ¿Saben lo que es la mezuzá? Ok, mira, esto solo es un modelo. Esta es una mezuzá. Y esto, los judíos lo tienen puesto en las puertas de sus casas. ¿Qué trae la mezuzá? Aquí hay un pequeño rollo, ahora sí que vaya enrollado, amarrado. ¿Y qué es lo que trae consigo adentro? Regularmente trae la escritura que dice: oye, oh Israel, nuestro Jehová el Señor, uno es. O trae esta escritura que leímos ahorita, donde dice: y los pondrás en los postes de tus puertas o en tus puertas. La mezuzá, hermano, para los judíos la tienen pegada en las puertas y recuerdan la ley. Si alguien quiere, ¿alguien quiere verla? Ok, a ver, ingeniero de paquetería, por favor. ¿Se la puedes pasar a los hermanos? Y que esto es bueno, hermano, ¿sabes por qué? Porque es algo que va a ser estandarte para ti. El hecho de que tú tengas palabra publicada en tu casa, en los postes de tus puertas, es algo que el día de mañana va a ser un confort. Hay una hermana aquí que ha sido Josué 1:9, su bandera. ¿Qué dice Josué 1:9? Esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué más, hermano? Mira que te mando, que te esfuerces y seas ¿qué? Muy valiente. ¿Qué más dice? No temas ni desmayes. ¿Por qué, hermano? Estará contigo donde quiera que tú vayas. Y cada vez que la hermana quería claudicar de su carrera, quería renunciar y decía: no, Señor, esto no es lo mío, voy a renunciar a esto, siempre fue su estandarte esa escritura. Para los judíos, hermano, el ver la mezuzá es recordar la mano poderosa de Dios, de cómo Dios los sacó de Egipto y los trajo a una nueva tierra.
Y que si tú el día de mañana tienes que tener un cuadro, a ver, ¿cuántas veces no tenemos, hermano, el cuadro que de Luis Miguel? ¿Es cierto o no es cierto? A ver, más de sus tiempos, Emiliano Zapata. No tenemos allá a Porfirio Díaz. ¿De cuál, hermano? Del Cruz Azul. La 10ª. Ya nos tocaba. ¿Cuántas veces no tenemos algo en nuestras casas, hermano? Pósters de personas, cómics, animes. Y a veces no tenemos la palabra de Dios. Y tú no sabes, hermano, el impacto que va a ocasionar en tus hijos. Yo sé que tú ya lo conoces. Yo sé que te lo sabes hasta de memoria, hermano. En una ocasión, en la iglesia donde iba antes mi mamá, dice que uno de los congregantes se quedó impactado porque no sé cuántos versículos se sabía de memoria. Me acuerdo que esa palabra quedó en mí hace muchos años. Dije, yo también me los voy a aprender de memoria, Señor. Y ya me sabía como 30 versículos de memoria, hermano. Pero algo que el Señor quiere es no solamente que lo sepas, sino que realmente lo vivas. Porque a mí, ¿de qué me sirve estar aquí parado frente a ti si yo no estoy honrando a mi esposa en el trato? No le estoy hablando como a vaso frágil. Eso solo sería palabrería. Tienes que enseñarle a tus hijos que el día de mañana tu hija diga, yo quiero que el Señor me dé un varón como mi papá, que tenía ese mismo sentir, ese mismo espíritu de predicar la palabra, de que le hablaba con amor a mi mamá, de que le hablaba con respeto, que le abría la puerta. A veces hasta en esos pequeños detalles, hermano, no somos caballerosos, no tratamos a la mujer como a vaso frágil, dice la Escritura. Y que el día de mañana digas, yo quiero una mujer prudente y sensata, como la serie que vamos a llevar el martes, bueno, mi esposa. Que diga, Señor, yo quiero una mujer como dice la Escritura. Así como yo veía a mi mamá que intercedía por nosotros y oraba, alguien que esté comprometido, Señor, contigo. Pero es por la vista, hermano. Por la vista, por escuchar la palabra. Por eso los judíos, hermano, son tan diferentes a los cristianos. Porque realmente los judíos, hermano, viven la palabra. Tú y yo, hermano, a veces estamos vacilando. No, hoy no me congrego, hoy no voy. Eso estás enseñándole a tus hijos. Tú y yo, hermano, tenemos que ser esos portavoces. Tenemos una conocida judía, hermano, por parte de amiga de mi esposa. Ellos vienen del exilio y llegaron aquí a México. Y dice ella que cuando fue en ese tiempo tan difícil que fue la persecución de Hitler, dice que ella, aún siendo pequeña, veía a su mamá que cuando había una dificultad, dice que su mamá siempre se ponía a la ventana, abría las cortinas, se ponía a la ventana y empezaba a hablarle al Eterno, empezaba a hablarle a Dios y empezaba a pedirle en una ventana. Y sabes una cosa, ahora ella, que ahora ya no está su mamá, pero que ahora ella es adulta y que cuando cada vez ella tiene un problema, ¿sabes qué es lo primero que hace? ¿Tú qué crees, hermano? Va a una ventana. Se acuerda de lo que su mamá hacía cuando estaba en problemas y empieza a hablarle a Dios. ¿Qué le estás dejando a tus hijos? Que cuando hay un día una dificultad, vayan y corran al monte de piedad. Que cuando haya un problema, vayan con los suegros o con la mamá a contarle sus problemas. Tenemos que enseñarles, hermano, a que tienen que recurrir a Dios. Y que separados de Él, como dice la Escritura, nada podemos hacer. Por eso, hermano, si tú tienes que poner una mezuzá en tus puertas, pero que tú sepas qué dice, qué simboliza, qué representa tu vida, un versículo que va a ser estandarte a tu vida, hermano, ponlo. Algo que Dios nos manda es, póngalo en su casa. Quita ese póster de Luis Miguel y pon la Escritura, hermano. Pon algo que realmente te edifique. Que cuando tú no estés y tu hijo vea ese cuadro, diga, yo me acuerdo cómo mi papá hablaba mucho de esa Escritura. Yo me acuerdo cómo mi mamá hablaba de esto y lo otro. Tú y yo somos quienes estamos transmitiendo el mensaje. Dice la Escritura, hermano, si me acompañas por favor al Salmo 127.
Salmo 127. Ahora entiendes por qué Jesús hizo ese primer milagro, porque vamos sobre la misma línea. El Señor está velando, hermano, por la familia. Y hoy el enemigo está confundiendo a nuestros jóvenes. El enemigo está confundiéndolos, hermano, haciéndolos cambiar de muchas cosas, no solamente físicamente, sino también intelectualmente, hermano. Ya no están recurriendo, hermano, a la Biblia. Salmo 127, versículo 4. Amén, hermano. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Una saeta es una flecha, hermano. Y nuestros hijos dice que son como esas saetas. Y que tú y yo somos encargados, hermanos, de darle esa fuerza y esa dirección. Y que el día de mañana ellos van a tener que volar. Así como lo hacen las águilas. Cuando las águilas tienen a sus crías, dice que se van hasta lo más alto, hermano. A lo más alto de una montaña. Y primero ellas les enseñan a volar. Salen y empiezan a volar. Pero posteriormente llega el tiempo en que ellas tienen que defenderse por sí solos. Y lo que hace el águila, hermano, es en lo más alto de la montaña agarra a sus hijos y los deja caer al vacío. Y solos ellos tienen que abrir las alas y empezar a aletear. Aquellos, hermano, que no aletean, ¿qué crees que les pasa? Se mueren. Pero ella primero les enseña. Primero los instruye. Tú y yo, hermano, el día de mañana los vamos a tener que dejar solos. Y quizá, mira, van a tener que tomar decisiones cuando tú no estés presente. Van a tener que decidir entre algo cuando tú estás quizá en el trabajo o cuando tú ya no estás físicamente aquí. Tú tienes que enseñarles, tú eres ese valiente y tus hijos son esas flechas que tú te vas a encargar de darle la dirección y la instrucción. Pero que si nosotros no les hemos enseñado, si no han visto el ejemplo en casa, hermano, el día de mañana no nos extrañe cuando venga mi hija y diga, es que me golpeó mi papá. ¿Por qué? Es que pienso que esto es normal, porque mi papá también te golpeaba a ti. Es que me habló fuerte mi esposo, pero pues es normal, porque yo me acuerdo cómo papá te hablaba con groserías. Esto está sucediendo en la iglesia, en las familias de nosotros, hermano. Nuestros hijos no quieren saber nada luego del evangelio porque ve que no estamos viviendo la palabra. Por eso qué importante es, hermano, que tú instruyas a los tuyos, que honres tu familia, que honres el matrimonio, que Dios haga ese cambio del ordinario a lo extraordinario, del agua al vino, que ahora somos distintas personas. ¿Qué representa, hermano, la flecha? ¿Y mi ingeniero de paquetería ya se fue? Necesito otro. ¿Me pueden pasar el arco que está aquí atrás, por favor? ¿Qué representa, hermano? Porque no solamente el Señor lo puso por casualidad. La flecha, que son los hijos, dice la Escritura. Pero el arco, hermano, el arco tiene una función. ¿Lo puedes agarrar, por favor? El arco tiene dos componentes, hermano. Para que esta flecha pueda ser lanzada, necesita de dos cosas. Necesita de este arco que está aquí, que tiene que estar firme, y necesita de una cuerda que le da la dirección. Si uno de estos dos no hace la función que debería de hacer, el afectado, ¿quién crees que va a ser? Va a ser la flecha, va a ser la saeta. El hombre representa esta parte del arco y la mujer representa esta cuerda. Hermano, ¿cómo podemos aterrizarlo en la Escritura? Acompáñame a Proverbios, tantito ahí por favor. Proverbios
Proverbios 1. Ya vamos a terminar, hermano. Proverbios 1. Pudimos haber hablado, hermano, de la purificación, de la boda que estamos esperando en el Señor. Pero, ¿sabes? El Señor me hablaba y decía, ellos tienen que aprender y tenemos que aprender todos, hermano, a honrar la familia, a cuidarla. Porque ellos, esas saetas, van a tomar una decisión. Fíjate lo que dice el versículo 8, hermano. Amén, hermano. Vamos a terminar con esta escritura. Dice, oye, hijo mío, ¿la qué, hermano? ¿La instrucción de quién? ¿Quién da la instrucción entonces? El Padre, ¿verdad? Dice, y no desprecies, ¿la qué, hermano? La dirección de tu madre. En el arco, hermano, este es el hijo. Dice que la flecha, la instrucción, el soporte, la fuerza, la da el Padre. Si esto está endeble, hermano, por consiguiente también esto lo va a estar. La instrucción la da el Padre. Los que somos padres somos encargados de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Pero ¿te diste cuenta qué es lo que hace la madre? Y la dirección. ¿Sabes qué es lo que hace esto? Le da la dirección a la flecha. Esto representa a la mujer. Si uno de esos dos falla, esa saeta se va a ir chueca. Esa saeta no va a tener la fuerza suficiente para tomar una decisión correcta. Es importante, hermano, que tú y yo les enseñemos a nuestros hijos. Porque estamos por entrar a tiempos tan complicados en donde ellos van a tener que tomar una decisión. Y si tú, como padre, no le estás dando la instrucción, entonces tú estás faltando. Y si tú como madre no le estás dando la dirección, porque ¿sabes una cosa? Yo qué más quisiera quedarme con mis hijos. Ay, gloria a Dios por quien tiene trabajos híbridos, porque puede llevarlos a la escuela. Yo no puedo, hermano. Tengo que ir a trabajar. Pero ¿sabes quién se ha encargado de darles la dirección? De estar con ellos en casa. Mi esposa. Pero yo soy encargado de proveer, de enseñar. Pero que si uno de esos dos no hace la labor que debe de hacer, hermano, el único afectado va a ser la saeta. Por eso honra el matrimonio, hermano. Hónralo. Hónralo, porque si no, hermano, el enemigo va a destruir las familias y eso es lo que ya está haciendo. Lo que tú no les enseñes, los libros de texto gratuitos se lo van a enseñar. Lo que tú no les enseñes, tu amigo o su amigo les va a enseñar. ¿Sabes cuántos amigos que cayeron en las drogas fue por falta de la ausencia del padre o de la madre en casa? Que si yo no tomé una decisión equivocada, hermano, gracias a Dios, fue porque alguien estuvo en casa. Fue porque alguien me estaba enseñando. Fue porque alguien me procuró. Pero que si en tu casa, hermano, tú no estás dando ese ejemplo, no estás instruyendo, pues esa saeta que son tus hijos van a tomar un camino equivocado. Dice, honroso sea el matrimonio. Ese primer milagro que Jesús hizo en esa boda estaba mostrando esa preocupación por la familia, porque sea honrada, porque sea enseñada, y para que el día de mañana ellos tomen una decisión correcta. Así como esta mujer judía se iba a la ventana, yo quiero que el día de mañana mis hijos hagan lo que uno estuvo haciendo. Dice la Escritura, no hagan tesoros aquí en el mundo, hagan tesoros allá arriba, hermano. Que sí, les puedes dejar una casa de Infonavit, les puedes dejar muchas propiedades. A veces hasta las venden, hermano. Las malbaratan y no sabe para quién trabaja uno. Pero algo que no te pueden robar, hermano,
es la instrucción de ese libro. Léelo. No dejes de congregarte porque tus hijos dependen de ti. Ellos no vienen porque tú no vienes. Hubo una hermana que quería venir a la iglesia, ya es grande la hermana. Ya venía en Uber. La detuvieron, sus familiares dijeron, no, ¿cómo te vas a ir sola en Uber? Hermano, a veces somos nosotros los que les ponemos las trabas a nuestros hijos. Honroso sea el matrimonio. Honra tu matrimonio, hermano. Sé ejemplo para que el día de mañana ellos quieran también seguir con aquello que tú les enseñaste. Amén, hermano. ¿Eres una saeta o eres un arco o eres una flecha? Y hay veces, hermano, que a la mujer le ha tocado ser las dos. Porque hoy en día te puedo decir que hoy los hombres ya no quieren salir a trabajar. Hoy quieren que la mujer lo haga. Y es tan triste el ver yo en el suburbano, hermano. Hice un conteo en la mañana de esta semana. Muy pocos hombres salen a trabajar. Abundan más las mujeres. Porque hoy hemos delegado eso que nos corresponde a nosotros, a la mujer. Y gloria a Dios por las hermanas que han tenido que salir a trabajar para llevar sustento a casa porque el varón simplemente no quiso hacerse responsable. Pero ¿sabes qué? Y el varón aquí levantando las manos. ¡Ay, gloria a Dios! Cuando no da a los suyos. Y dice la palabra de Dios, aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Léete Génesis. Las responsabilidades que tiene el hombre y las responsabilidades que tiene la mujer. Pero que si los dos están fallando, el único afectado va a ser la saeta. Honra tu matrimonio, hermano. Hónralo, sé ese buen ejemplo. Amén, hermano. Pues vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Uri. Ya te puedes retirar. Muchas gracias. Y hermano, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará. Gloria a Dios porque estás instruyendo en algunos hermanos a su familia. Y ten por seguro, hermano, que cuando tú ya no estés aquí, ellos se van a acordar. Y van a decir, yo me acuerdo cómo mi papá, yo me acuerdo cómo mi mamá, el Señor le dio esto y lo puso por obra. ¿Y ahora qué crees? Que ahora me toca a mí. Yo tuve un buen ejemplo con Gustavo. Yo veía cómo él venía hasta en muletas, hermano. Y por eso es que, mira, una gripa, eso es algo que no podemos no dejarnos de congregar por cualquier cosa. Fui enseñado bien, creo yo. Y pues aquí está el fruto, hermano. Y yo quiero que el día de mañana, aquel que el Señor escoja, también diga, hoy cumplimos 60 años en la iglesia y ni un solo domingo nos hemos dejado de congregar. Casi 32 años, hermano. Y ni un solo domingo, para la gloria de Dios, se ha cerrado este lugar. Ha venido el COVID, ha venido la influenza, han venido muchas pandemias, hermano, pero Dios nos ha puesto como esa iglesia que está intercediendo por aquellos que están buscando esa respuesta. Y la respuesta, ¿sabes quién es? Jesucristo. Búscalo, lee, conéctate, dispón tu vida, hermano. Honroso sea el matrimonio, dice el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a llevar esta serie. Hoy fue el primer milagro, pero si Dios quiere, hermano, quizá me toque en 2 semanas más. Estaremos hablando del siguiente milagro que el Señor hizo. Y vamos a ver cómo el Señor dispone. Así es que, hermano, sé ejemplo, no solo de palabra. Vívelo en tu casa. Vívelo, porque si no, hermano, solamente cumpliste, pero nada más. Padre bendito, Señor, muchas gracias, Señor, porque tú honras, Señor. Tú honras a la familia, Señor, y lo que tú quieres, como dice en el libro de los Hechos, sé salvo tú y serán salvos todos los de tu casa. Tú estás velando, Señor, porque las familias completas puedan ser salvas.
Que el día de mañana, Señor, nuestros hijos puedan también seguir, Padre, con ese camino, Señor, que tú has trazado, por ese ministerio, Señor. Yo anhelo, Señor, que si ya no estamos aquí, Padre, alguien se disponga, Señor, para venir a levantar las lonas. Que Elías, Señor, que Elías vea el ejemplo de su padre, Señor. Que vea cómo cada 8 días estaba aquí, Señor, levantando lonas, Señor. Que vea, Señor, cómo hay esa disposición por ir a hablarle en los hospitales con nuestros hermanos. Ese ministerio que les has dado, Señor, y que el día de mañana, cuando ya no estén nuestros hermanos, su familia pueda seguir haciendo, Padre, lo que tú, Señor, les has dejado, Padre. Pero ayúdanos a ser constantes, porque a veces nosotros somos los que les ponemos esas trabas a nuestros hijos, porque nos levantamos tarde, porque no venimos y queremos que nuestros hijos sean instruidos en el camino del bien cuando nosotros no le estamos dando ese ejemplo, Señor. Permítenos, Señor, como dice en tu palabra, pones tú en el corazón el querer como el hacer, Padre. Que no solo se queden buenas intenciones. Yo quería hacer esto, yo quería hacer lo otro, pero nunca lo aterrizamos, Señor. Padre, pone en nosotros esa comezón, Señor, de querer predicar tu palabra. Que si tú dispones, Señor, que en estas vacaciones, que los jóvenes van a estar de vacaciones, Señor, dispones que vayamos a los camiones, Señor, a predicar tu palabra, Señor. Señor, pon ese querer como el hacer en ellos, Señor. Y que ellos sigan ese camino que tú nos has enseñado, Padre. Por 31 años, Señor, aquí estamos, Señor. 31 años donde tú has dispuesto a tu iglesia del parque, Señor. Que quizá no tenemos una estructura y no la queremos, Señor. Hemos visto tu gloria cada 8 días en este lugar, Padre. Pero si algo pido, Señor, es porque tu Espíritu Santo nos siga llenando, Señor. Que siga exhortándonos a cada uno de los que estamos aquí. Y hoy nos has exhortado diciendo, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque esa decisión que tú tomes va a ser reflejada en los tuyos, en tus hijos. Permítenos, Señor, honrar a la familia, Señor. Gracias, Padre, porque ese milagro, Señor, fue hecho, Señor, en esa boda. Porque ese primer milagro escrito, Señor, en la Biblia, fue para mostrar, Señor, que tú estás velando, Señor, por aquellos que quieren ese compromiso. Y que aún, Señor, si nuestras vidas están desordenadas, dice el Salmo 50, que al que ordenare su camino, tú le mostrarás la salvación, Señor. Permite, Señor, que ordenemos nuestras vidas para que podamos ser bendecidos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Nos vamos, Señor, de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. Tu presencia vaya con nosotros, Señor. Y estas cosas te las pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermano. Pues que el Señor te bendiga, hermano, y sea ejemplo para los tuyos. Muchas gracias.